Bueno, ¿qué tal, estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, nuestra casa de estudios? Este es un episodio especial de Trayectorias Moradas. Como saben, nos enfocamos siempre en conocer la trayectoria de nuestros egresados, pero en esta oportunidad, aprovechando un poco la competición que va a ocurrir allá en Brasil en este año 2026, que es la competición de Fórmula SAE. Entiendo que muchos la conocen. Aquí en nuestra casa es ampliamente conocida. Hay casi 4 equipos que se dedican a distintas áreas de esta competición, desde la parte de combustión hasta la parte eléctrica. Y quería aprovechar esta oportunidad para invitar a 2 equipos representantes que van a ir a Brasil 2026, que es el equipo FIBA Racing de la Universidad de Buenos Aires y el equipo On Racing de la Universidad de la UTEP, aquí en Lima, que está en Barranco. Tenemos como invitados principales por parte del equipo de On Racing al estudiante Lucas Mundino, líder del área de motor y transmisión, Iván Peronace, líder de chasis, y Juan Pablo Gabrieli, sublíder también del área de chasis. Y por la parte de On Racing nos estará acompañando la señorita Mayra Herrera, que es líder del proyecto en general de On Racing. Entonces, me gustaría empezar un poco yendo a la parte con FIUBA y entender un poco el contexto en cómo ustedes se desarrolla este proyecto, que es el año posiblemente 2022, y cuál es el contexto de sobrefundar un equipo en Fórmula SAE, y ciertamente en un país donde hay gran pasado automovilístico, con competiciones como Gran Turismo, Turismo Carretera y un sistema relacionado. ¿Cómo nace esa idea, especialmente en 2022? O sea, entender un poco ese año, ¿por qué? ¿Cuáles son el catalizador, por así decirlo? Bueno, ¿cómo va? Primero, gracias por la oportunidad. Bueno, el equipo salió su fundación en el 22, más que nada por la disposición de los alumnos. Se juntó un equipo de varias personas que estaban muy interesadas a nivel de volver a armar un auto. Se fue investigando en su momento eh, toda la información sobre las categorías disponibles y de ahí en adelante, bueno, se fue sumando gente de a poco. Hicimos un primer prototipo que se desarrolló en SolidWorks como para poderlo crear en la facultad y a medida que iba sumando gente, era demostrar que precisamente íbamos de a poco, en serio, formando el equipo para poder competir en el futuro. Perfecto. Y ya en la parte con respecto a un racing, señorita Mera, ¿ustedes bajo qué premisa se funda un racing? Y entiendo que como miembro fundador creo que está uno de los, el estudiante Víctor Ulloque, y entiendo que investigando un poco había un trabajo previo que es de CON, que es un poco de la parte de SEMA, de fórmula, de la parte SEMA, eh, y cómo eso contribuyó a la creación, ciertamente si es que lo hizo, de On Racing. eh, ya existía el proyecto como tal, pero el proyecto solamente era un concepto, era una idea de un grupo de estudiantes que quería tener un club deportivo de automovilismo. Le gustaban mucho los autos y pues ellos querían hacer su propia fórmula. Por el momento era eso. En cuanto a pues Con compite en la Sherlock Marathon, es una categoría, es muy distinto, es más que nada eficiencia con motores eléctricos, al menos en el rubro en el que están ellos. Y pues la verdad es que sí la tuvimos difícil al inicio porque y Con, los nombres son muy parecidos. Entonces la gente en la universidad siempre nos confunde mucho porque a las finales ambos son autos y bueno, la gente siempre confundía eso y era un poco difícil para nosotros al comienzo posicionarnos con la marca de On Formula Racing, porque siempre nos confundían o nos enlazaban con ese proyecto. Pero recién el año pasado, sí, el 2025 que participamos, pues el proyecto tuvo mucha más llegada con el público de la universidad, con las empresas y también con personas en general que eran aficionadas por el automovilismo. Y ahí fue cuando recién pudimos separar un poco el nombre de Con y OM en autos, bueno, categorías distintas, autos distintos. Perfecto. Y ya un poco para entender cómo está estructurado la parte de tanto de FIUBA y como GON, quisiera preguntarle al equipo FIUBA, en general y a grandes rasgos, cómo está conformado su FIBA Racing como tal, como equipo, y qué áreas existen y más o menos qué labores cada uno desempeña en ese caso. Bueno, ¿qué tal, Cueva? Bueno, nosotros estamos, al principio era un grupo reducido de 8 personas, después se fue aumentando la cantidad
integrantes del equipo a medida que íbamos avanzando y logrando, por ejemplo, adquirir el taller acá en la facultad. O sea, la facultad nos destinó un lugar específico para nosotros que condicionamos y acomodamos a nuestra metodología de trabajo. Y después se fue adquiriendo, se fue integrando más miembros con el fin de fortalecer cada una de las áreas. Nosotros nos dividimos en 7 áreas. Tenemos la parte de motor y transmisión, chasis, dinámica, electrónica, aerodinámica y management. Y bueno, y ahora sumamos hace poco la parte más de informática, que bueno, se ocupa más de lo que es la página web, el sistema de adquisición de datos. O sea, tenemos un clúster para asemblar. eh, Nada, es un poco esa la subdivisión que tenemos dentro del equipo. Perfecto. Y Mayra, ustedes, como bien ha comentado el equipo FIUA, ¿cómo ustedes han planteado esta organización? ¿Qué características ustedes pueden resaltar de su equipo? Y actualmente, más o menos, ¿con cuántas personas lidera este proyecto? Ok. Bueno, les cuento un poco cómo era el inicio, en la idea inicial de todo el proyecto. Al comienzo era ingeniería y operaciones. Eso fue hace 3 años, 4 años, pero en el 2024, fines de 2024 para el 25, para poder competir, decidimos cambiarlo estratégicamente a como está actualmente en Brasil, que tiene sus áreas de ingeniería, pero también tiene sus áreas de operaciones, pero mucho más ramificadas. Entonces, nosotros actualmente tenemos 5 áreas: el área de operaciones, que abarca todo lo de marketing, finanzas, comercial, logística, recursos humanos, todo eso lo ve operaciones. También tenemos en la parte de ingeniería, tenemos a estructura, que abarca aerodinámica, ergonomía y chasis. Tenemos a dinámica vehicular, que abarca suspensión, dirección, ruedas, frenos. Tenemos a potencia, que abarca todo lo de transmisión y motor como tal. Y tenemos por último el área de electrónica. Electrónica, bueno, ve absolutamente todos los sensores y todos los componentes electrónicos que tenga el auto. Es así como lo manejamos nosotros ahora mismo, pero claro, esa es la estructura que ahora mismo nos permite avanzar de manera más ordenada con la cantidad de gente que tenemos ahora, porque ahora, este año, somos aproximadamente 61, 62 miembros en el equipo. Son bastantes. Al inicio éramos, el año pasado al menos, que fue un boom para nosotros, éramos 24 miembros, aprox, 24 miembros, y aún así era difícil gestionable. Como este año ingresaron muchas más personas, necesitábamos tener un orden mucho más marcado, una jerarquía mucho más marcada, y por eso es que decidimos reestructurar un poquito más para poder tener bajo control a todas las 55, 56 personas. Bueno, 60 y tantos, sí. A veces varía. Entiendo que los de FIBA también me pueden dar la razón ahí. No todos siempre participan, así que a veces uno se entra, luego se van al poco tiempo y así pasa mucho en este tipo de equipos. Sí, en sí, en efectos. Y y en On Racing hay una fecha que más o menos quiero señalar, que es el 5 de octubre del 2024, porque yo un poco investigando en sus redes sociales, estoy en un post donde On Racing anuncia, porque la palabra On viene de la electricidad y entiendo que la idea inicial, la premisa inicial del proyecto era un carro eléctrico. Entonces ya tenían un prototipo por ahí armado, que es un carro rojo, por así decirlo, y anuncia el enfoque de pasar bueno, de eléctrico a combustión. Y ahí quisiera un poco más detalle de por qué este cambio, cuál era el trasfondo un poco más de esta decisión. Sí, es una historia muy, muy larga, pero en resumen, pues el proyecto se llama OM como tal, porque los fundadores querían hacer un auto eléctrico porque era el boom. O sea, las empresas, toda la atención estaba enfocada en lo eléctrico. Entonces ellos querían contribuir más, no solamente con la visibilidad, sino también la investigación y todo eso en el Perú, que es muy importante y que no se da mucho. Entonces, poco a poco fueron avanzando sus diseños y en el 2022, 23 aprox, ya tuvimos el primer prototipo, pero prototipo solamente en cuanto a estructura, es decir, chasis, suspensión y ruedas. O sea, era una estructura armada, parecía un auto, sí, pero era una maqueta, por así decirlo. Era llamativo, sí, muy llamativo para todas las personas que lo veían, pero no llegamos a encender el auto como tal. Era muy difícil, porque lo más difícil de un vehículo eléctrico, a nuestro parecer, fue conseguir las baterías, porque ya teníamos un motor de una bueno, de una empresa que nos había donado,
pero aún así, el voltaje que requería ese motor era muy complicado de conseguir. Entonces, nosotros año tras año viendo que no podíamos salir de ese prototipo, em, lo curioso fue que yo asistí en el 2024 a la competencia de Shell Eco Marathon con Team y la verdad es que me encontraba muy desanimada con el equipo de OM porque ya no, o sea, no se veía la misma motivación. La motivación, o sea, sube y baja mucho y si no ves como cosas que te motiven, pues simplemente ya no se puede avanzar mucho. Y para nosotros era completamente nuevo porque no conocíamos la competencia, no conocíamos a personas de allá, no teníamos un punto de referencia, solamente estábamos yendo con ideas o sea, ideas propias. Pero bueno, llegó la competencia, la otra competencia de Shell Marathon, tuve la oportunidad de visitar una universidad en Brasil, que es la Universidad de Río de Janeiro, visité al equipo de Icarus y pues gracias a esa única visita, toda mi perspectiva con respecto al proyecto de On Formula Racing y, o sea, Fórmula SAR en Perú cambió totalmente, porque ese fue el punto de quiebre para yo volver a Perú y decir, ya, vamos a reestructurar todo el equipo, vamos a cambiar a combustión como ruta de trabajo y vamos a competir el otro año. O sea, faltaban 10 meses, 9 meses para la competencia, no teníamos diseño, no teníamos auto, no teníamos dinero, no teníamos espacio para trabajar y llegué con esas ideas y empecé a trabajar con los más cercanos al principio para convencerlos de que sí podíamos, aunque era una locura total, todos me tildaban de loca al comienzo, pero bueno, se logró, la verdad, se logró. ¿Y por qué cambiamos a combustión? Fue un cambio estratégico, porque el eléctrico es, primero, muy caro y difícil de conseguir componentes, repuestos, todo. La ingeniería también es mucho más compleja y la electrónica es más impredecible que la mecánica. Entonces, ese fue un motivo. El segundo motivo fue que nosotros no sabíamos nada de la competencia aún. Entonces, mi idea de ruta de trabajo fue, primero vamos con uno de combustión, aprendemos bien la parte mecánica, aprendemos bien cómo funciona la competencia, desarrollamos o sea, consolidamos el nombre de OM como tal, hacemos que el nombre sea más visible para la universidad, para o sea, para el público en general, que lo vean no como un proyecto, sino como una marca con la cual se identifiquen porque eso ayuda mucho al crecimiento. Entonces, eso fue lo que hicimos. Esa fue la ruta de trabajo que nosotros tomamos. Al inicio, los fundadores, cuando les comuniqué que íbamos a cambiar a combustión, me querían matar al inicio. Me querían matar porque era todo, o sea, todo el enfoque que ellos habían puesto desde un inicio, yo lo estaba cambiando por completo. Claro, como ruta de trabajo, pero lo estaba cambiando. Entonces, chocaba mucho con ellos. Pero conversando, pues solucionamos y aclaramos los temas y ahora nos encontramos acá. Estamos a puertas ya de manufacturar nuestro segundo vehículo funcional para la competencia de este año. Perfecto. Y bueno, equipo Shuba, entiendo que ustedes, bueno, al igual que usted, y le voy a consultar también a ella, ¿cómo han manejado con el tema de los sponsors? Como comenta Mayra, el tema de la economía, el tema de conseguir ciertamente recaudación para comprar componentes, materiales, es uno de los principales retos que se manejan en el proceso de fabricación del vehículo como tal. Entonces, ¿cómo por esa parte, cuál ha sido su estrategia? ¿Cómo han convencido a las empresas, a las marcas para decir inviertan en Fiuba en este coche que promete ir a Brasil 2026? Bueno, sí, bueno, siempre es complicado el tema de caer en una empresa, más me imagino que fue con el primer auto, sin mucho background, digamos, sin mucho atrás, diciendo, mira, yo quiero construir un auto para ir a competir a Brasil, eh, necesito tu ayuda. Siempre es complicado, em, pero hay mucha gente que se copa mucho con los estudiantes y con las universidades y con la potencia que tiene el estudiante, ¿no? Y el futuro, digamos. Entonces, también más que nada, poder demostrarle que con lo que ellos te dan, vos podés generar un montón de cosas y avanzar y hacer desarrollos propios. Mucho acá no hay, ¿no? Tal vez en otros países es un poco más fácil, abren la puerta y tienen un montón de empresas y acá, bueno, uno tiene que salir a buscar y rezar para que vengan, pero al fin y al cabo, cuando nosotros fuimos avanzando, los primeros sponsors
La verdad que le tuvimos que mostrar lo que nosotros ya estábamos desarrollando en la computadora sin tener nada físico. Y a medida que vos vas consiguiendo recursos y vas pudiendo avanzar, eh, nada, vas teniendo un poco más de apoyo en esa propuesta que vos les estás contando, ¿no? Nos sirvió mucho también el tema de la fabricación. Caíamos con los materiales y decíamos, mira, necesitamos que nos ayuden con tal cosa puntual. Y luego de hacer el proceso, cuando vuelve a la facultad de material y vos empezás a armar el auto y ellos lo pueden ver, también estás demostrando que lo que ellos te ayudaron, vos lo puedes convertir en un auto. Pero es básicamente eso, poder demostrar eh, el potencial que tiene el equipo, todo junto, ¿no? Para que ellos puedan confiar en vos. No sé cómo puede llegar a ser después de que vas a competir, después de Brasil. Me imagino que eso debe haber ayudado un poco, ¿no? Claro, justo quería un poco, para ustedes, para no decir verdades, On Racing ya compitió, ya fue a Brasil, entonces supongo que lo quería adelantar, pero perfecto. Eh, y de ahí quisiera también preguntarle a Mayra cuál es su estrategia, entiendo, porque ahora actualmente tiene un sponsor de la marca Aristoni, que es una marca muy prestigiosa en el Perú, de la marca de lubricantes, y no sé también si usted ha aplicado la misma estrategia de ir mostrándole avances, el potencial del equipo, o por otra parte, alguna otra técnica o forma de marketing por el estilo. Ok. Una frase que siempre le repito a los chicos, porque la mayoría del equipo son chicos y son tímidos, les repito, chicos, vergüenza robar, no pedir, o sea, apoyo, no preguntar, eso no. Vergüenza solamente robar, porque todo lo demás es posible. A veces nuestro principal problema fue al inicio conseguir patrocinadores, porque no teníamos un auto como tal que corriera. Las empresas dudaban, ¿no? O sea, ¿quién te va a dar, en su sano juicio, quién te va a dar dinero por una idea loca que tienes sin haberla planteado bien y sin haber tenido resultados previos? Entonces, es complicado para las empresas y se entiende completamente, pero hay algunas empresas que tenían como que trabajadores o los propios dueños eran exalumnos de ingeniería mecánica, electrónica, mecatrónica, que tenían esa idea cuando estaban en la universidad de formar su equipo de Fórmula SAE y se sienten, o sea, sienten que es como una espinita. Y ahí también tratamos de llegar más a ellos por contactos. Bastó que contactáramos con un exalumno de una universidad de la Católica, creo, que era ingeniero mecánico y tenía un taller automotriz que hacía unos bujes de poliuretano y tenía toda su red de contactos con exalumnos que también se dedicaban al automovilismo y tenían sus emprendimientos, sus negocios. Bastó contactar a uno para que se pasen la voz y decir, oye, están haciendo un proyecto de Fórmula SAE, hay que apoyarlos. Entonces, poco a poco, o sea, no nos apoyaron con dinero como tal, sino nos daban piezas y asesoramiento, que en un inicio eso es lo fundamental. Lo fundamental es que te den piezas, tú vas trabajando con todo lo que tienes. El primer auto, por lo general, es un Frankenstein, porque tú te tienes que adaptar a todo lo que llega y no pensar que la ingeniería va a ser top ni nada, porque la realidad es que el primer auto siempre es un rompecabezas de todo lo que puedes obtener. Pero bueno, eh, la estrategia que actualmente usamos es un poco más elaborada, es un poco más orientada ya a empresas. Nosotros tenemos bien estructurada la parte comercial. Eso porque también trabajando ya en empresas vi cómo funcionaba el flujo o sea, de cómo contactar al cliente, de cómo pedirle apoyo y todo. Entonces traté de adaptarlo al equipo de OM y lo que ahora tenemos es un flujo de trabajo que corresponde a contactamos, bueno, enviamos correos masivos. De los 100 correos que enviamos, nos responderán unos 10. De esos 10 nos aceptan entrevistas unos 5. De esos 5 recién nos aceptan, bueno, evaluar más o una visita técnica o algo, unos 2 o uno. Y ya. Y ya depende de nosotros qué tan bien le vendemos la idea ahí es más, habilidades blandas, ¿no? En el momento qué tanto logramos enganchar con ellos en el momento de la reunión virtual o presencial para poder conseguir su apoyo. Y hasta ahora, o sea, ha sido muy difícil, pero sí hemos podido estar sumando. De esta manera, con el último método, hemos sumado a un nuevo patrocinador que es Covema, Soldexa, también BRCO, que hemos renovado contrato. Y bueno, Bistoni fue un gran regalo, una coincidencia, digamos, porque nuestra universidad tiene
da clases a empresas, a personas que quieran tomar cursos pequeños. Y justo un día de esos, ellos tenían clases, salieron algunos empresarios de Bistoni y justo vieron que nuestro auto estaba ahí. Estábamos arreglando algunas cosas del auto en la parte exterior, en el patio. Y se acercaron, preguntaron, ellos mismos preguntaron. O sea, vieron la oportunidad de poder apoyarnos y sabían, eso es lo bueno, o sea, algunas empresas no se dan cuenta del potencial que tiene este tipo de proyectos y alcance que puede llegar a tener, pero ellos lo vieron. Eso fue un golazo para nosotros porque en ese momento nos comenzaron a bombardear de preguntas. Justo se acercó el gerente comercial que estaba ahí también en una clase y conversando media hora, creo, agarraron un sticker de Bistoni, lo pegaron y dijeron, nosotros nos vamos a apoyar. Pero eso fue porque ya teníamos el auto ahí, porque también sí contamos toda la experiencia, entonces es una suma de cosas, ¿no? Al inicio es boca a boca, contactos, es perseguir bastante a las personas por conseguir recursos, pero ya después todo lo que tú vas haciendo como equipo se muestra solo, va dando sus propios resultados. Perfecto. Y ya un poco yendo a otra parte, y me gustaría que el equipo FIBA me responda, si bien es un proyecto que busca, tiene un objetivo interdisciplinario que es llevar un carro de Fórmula SAE a Brasil, también los actores involucrados también son estudiantes. Y ahí quisiera preguntar cómo un estudiante, como lo comentó Mary en un inicio, a veces dejan el proyecto porque se sobrecargan de cursos o tienen otras cosas que están externas al proyecto. Entonces, ¿cómo ven que el estudiante, o sea, se involucra tanto en el proyecto, pero que tampoco deje de lado sus estudios, o para decirlo, cómo en esa parte de la gestión del recurso humano para que la gente pueda participar en el desarrollo del Sui Pacha 901, que es el nombre del que han puesto el vehículo, y cómo es el día a día de un equipo, de un miembro del equipo, cómo es su participación dentro del proyecto. Bueno, la organización más que nada por cuenta de todos los alumnos, como que va dependiendo de cada sector y obviamente la carga laboral. No es la misma el peso para un sector que para el otro. Teniendo un ejemplo básico, la parte de los chicos de aerodinámica, no era necesario que desde el arranque la construcción del auto estén presentes, entonces ellos podían seguir iterando desde sus casas. Pero desde, por ejemplo, el lado de chasis o del lado de motor y transmisión, teníamos que venir mucho antes para ir revisando lo que era todo el tema del motor, o para empezar a armar el chasis, o las mismas estructuras que lo sostenían en la mesa. Entonces, todo eso va organizando lo que es la carga del flujo, el flujo de carga de trabajo, perdón. Y bueno, desde nuestro lado, siempre la prioridad obviamente es de que el alumno siga estudiando, avance en la carrera. eh, de ahí a cómo lo toma cada uno personalmente, no podemos decidir sobre eso, pero tratamos de organizar de que siempre 2 días o uno por lo menos por semana tenemos que estar viniendo a trabajar presencial, eh, y tenemos reuniones vía Meet también durante la semana para estar al tanto de todas las tareas, tanto nuestras como de otros sectores. Cuestión de que si tenemos que ir y coordinar con otros sectores, nada, vamos arreglando eso. Eh, Después a nivel de lo que es trabajo en sí de un día a día, como te dije, depende mucho de qué tareas y el tiempo que cuente cada uno, pero nosotros hemos estado hasta 12:30, 1, 2 de la mañana en la facultad trabajando. Nos han dado el espacio, al principio costaba un poco, pero bueno, después como que lo fuimos consiguiendo. Inclusive el decano se ha quedado una noche con nosotros viendo cómo trabajamos y demás, porque le interesó mucho el proyecto. Y nada, lo que tratamos de hacer es eso, organizar por semana una lista de tareas que queremos ir cerrando o ir adelantando, porque sabemos que puede llegar una tarea que le afecte a otro sector y que decimos, bueno, tenemos que avanzar hasta X punto de esto para poder habilitarle al otro sector que pueda trabajar. Entonces ellos también van conectando con nosotros y de ahí, bueno, vamos avanzando. Pero la realidad es eso, o sea, nosotros lo hacemos todo ad honorem también, que nos va a ir a compartir con eso. Eh, Todo sale de la cantidad de horas que quiera ponerle el mismo alumno, tanto a su estudio como a venir a hacer esto. Es simplemente tirar un mensaje al grupo de WhatsApp. Si hay ahí en el taller, pueden venir, o
me habilitan para estar, sí, ok, y se pone a trabajar. La única norma, entre comillas, que nosotros tenemos con eso es que siempre sean 2 personas mínimo en el taller, por lo que es el tema de seguridad, para que ante cualquier eventualidad siempre haya alguien atento, pero en general es eso. Y más o menos les podemos estar poniendo unas 15 horas semanales en el taller. En su momento le estábamos destinando muchísimas más horas, o decir, de los 20 horas semanales solo a estar en la computadora. Y ahora, bueno, la carga un poco en el taller es menor por el hecho de que incluye los viajes, de que quizá la gente no está en la facultad, tiene que venir y demás. Pero un promedio así está bien, 15 horas por la semana que vamos haciendo, más ahora que, bueno, se va acercando la competencia. Queremos ir más finos con las cosas y, bueno, destinamos mucho más tiempo. Inclusive pedimos los sábados para que esté la facultad y nos deje venir a trabajar. Sí, mismo también yo por lo menos en mi caso, fui hace ya 2 años y medio con el proyecto y a medida que fui transcurriendo en la carrera, digamos, fui volcando los mismos conocimientos que veíamos en las materias en algo más tangible como es el auto. Eso es para mí vital porque el llevar el proyecto de Fórmula SAE junto con la carrera creo que cuesta bastante por el tema de tiempos, más sumado si tenés que trabajar, digamos, por una cuestión económica. Eh, Así que me parece que es muy importante eso, porque de vuelta, la pasión por los autos, si estás metido en esto, sobra, digamos, pero bueno, demanda mucho tiempo, demanda más que una materia más, digamos. Y lo que tiene eso es que también tiene momentos que por ahí son desmotivantes o que son trabas para lo que es el avance del proyecto. Mismo me hizo acordar Mayra que a mí me pasó algo similar. Yo no había visto nunca un Fórmula SAE en persona y acá en Buenos Aires hay una universidad privada que fue a competir en 2017 y tuve la oportunidad de ir el año pasado, a comienzos del año pasado, a verlo en persona y ahí de esa base partir con una idea en mi cabeza hacia dónde, o hacia más o menos a dónde hay que llegar en cuanto a- al lo constructivo del auto. Eh, digamos, hay muchos papers, mucha investigación, hay mucho para leer, pero verlo en persona también te da una idea de hacia dónde hay que llegar. Perfecto, sí, ciertamente es interesante, es muy atractivo el hecho de que puedas fabricar tu auto, pero ciertamente puede ser retador en el hecho de que hay mucho que hacer y tienes que tomar tus propias decisiones respecto, por ejemplo, al diseño. Y ahí, ya un poco para una pregunta para On, On, como les comenté antes, ya estuvo en Brasil 2025 y tienen una proceso de ventaja, parte de logística y parte de la experiencia, pero viendo un poco de los resultados oficiales que la organización sacó en internet, está, dice que obtuvo el puesto 36, no logrando puntuar y con una penalización de 65 puntos. Y ahí un poco saber, Mayra, cuál es el contexto de este resultado y ahí preguntar qué pasó en Brasil esas 3 días o 4 días que estuvieron allí. Sí, es que lo que pasa con la competencia es que no solamente te evalúan en Brasil, sino que los chicos ya sabrán que hay entregables antes de la competencia. Y si tú no entregas a tiempo o no sigues las reglas de estos entregables, te van bajando juntos por entregable. Entonces, era nuestra primera vez participando, no sabíamos cómo se hacía design briefing, que es o sea, la justificación de todo el diseño. No sabíamos cómo se hacía, pero principalmente el problema fue con el CES. El CES es un documento en donde ellos te mandan una plantilla de Excel para que tú puedas poner todo el diseño estructural. Todo lo que tenga que ver con la estructura de chasis, tú lo tienes que colocar en el CES. Tienes una fecha límite para poder entregar. O bueno, tienes un rango. El primer día es como que no pierdes puntos, pero conforme van pasando los días, vas perdiendo cierto puntaje sobre ese entregable. Entonces, nosotros no sabíamos, nos enteramos bien de qué era el CES, más o menos 2 semanas antes. Entonces, fue una locura completa porque nos amanecimos varios días preguntando al equipo de allá de Brasil, el Icarus,
Y también preguntando a uno que otra persona que tenía experiencia por acá de la Universidad de Piura, nos estuvo orientando y en esas 2 semanas, o sea, igual fue muy complicado para nosotros hacerlo y cuando ya estábamos a punto de enviarlo, pues faltaba un detalle, entonces nos demorábamos un día más, 2 días más, porque una cosa es diseñarlo y todo, es muy bonito, sí, ingeniería, sí, pero cuando ya comienzas a ver más a fondo, más detalles, más cosas técnicas, te vas a topar con un montón de errores o cosas que no cuadran. Entonces, ese fue nuestro principal problema. No todas las áreas conversaban, a la vez y eso generaba errores. Al momento de plasmar todo en el CES, nos generaba errores. Entonces, lo que hicimos fue demorarnos hasta la fecha límite y nos bajaron puntos por eso. Nosotros no llegamos con el auto, casi llegamos, pero no llegamos con el auto, pero igual nos bajaron puntos por esos entregables. Sí. Y bueno, eso fue lo que pasó en cuanto a por qué tenemos ese puntaje. Iniciamos con el puesto 41, creo. Sí, numeración de auto 21 y bueno, subimos a 36, no por ganar puntaje, sino porque las universidades de allá cometieron más faltas y errores que nosotros, así que pudimos subir de puestos por eso, pero bueno, o sea, son cosas que pasan y ya, o sea, el equipo, lo importante, digamos, de esta experiencia del año pasado, no fue el puntaje que obtuvimos, sino que realmente el equipo pudo ver qué era Fórmula SAE, qué era y qué tanta llegada tenía la gente, porque cuando nosotros fuimos a la competencia era una cosa de locos. Era, tú veías más o menos 55 o 50 equipos, la gran mayoría con sus autos, y cada equipo tenía más o menos 50 personas de su universidad, si no más. Más. Imagínense la cantidad de gente que había y la gente era como, se lo tomaba como, no sé, la competencia de su vida, porque llevaban pancartas, alentaban a sus equipos, gritaban, lloraban, renegaban. Era una mezcla de muchas emociones y para nosotros fue totalmente nuevo todo, absolutamente todo, porque los autos que habían allá eran increíbles. Y había incluso, o sea, habían autos que eran tan buenos y tan bonitos, pero aún así no lograban correr. ¿Por qué? Porque se enfocaban más quizás en el lado estético o en una pieza puntual que no veían que lo principal era que su auto tenía que rendir el circuito, que eso es lo que da mayor puntaje. Y eso es lo que siempre nos han dicho a nosotros. O sea, dedícate que tu auto sea funcional. Luego ves que sea bonito, pero lo principal es que sea funcional. Porque muchos autos, algo que me han contado y que he visto también en el último año, es que de los 50 y tantos equipos que participan en Fórmula SAE, solamente corren o llegan a correr a la pista o bueno, entrar o prenderse 30. De los 30, más o menos 15 pasan al circuito. Y los que terminan el circuito son 5, 6, 4, por ahí. Entonces, el problema no es que haya mala ingeniería, sino que, o sea, se dedican más en lo visual, lo atractivo, que en el rendimiento como tal. Pero bueno, sí, eso fue el resumen de por qué tuvimos ese puesto, principalmente, 30. Claro, pero claro, mirándolo desde retrospectiva con el tiempo que tuvieron y todo el trabajo y con 24 personas que tenían en ese año, es un gran logro incluso ya participar en esa competencia. Eh, y para el equipo FIBA, con lo que dijo la señorita Mayra sobre un poco del desarrollo del vehículo, ustedes ya se encuentran en un proceso, ya creo que tiene hay un gran avance del carro, del vehículo, perdón. Y ahí quisiera entrar cuáles ahora son sus principales retos, no sé si es la financiación o la ingeniería para poder, o sea, la parte logística de llevar al vehículo hasta Brasil. No sé si han pensado en algunas formas de estrategia de hacer esta comitiva. Sí, 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 siempre desde el principio dijimos que iba a ser complicado. Está llevando más acá entre países, en el Sur tal vez no está tan fácil movilizar un vehículo, ¿no? Ingresarlo a Brasil y poder convencer. El objetivo básicamente es convencer a la aduana que ese vehículo, así como entra, va a salir. Es decir, que vos no vas a dejar nada en Brasil. Eh, pero estuvimos viendo, hay muchas formas, muchas empresas de correo que ya lo hacen con otro tipo de paquetes. Entonces, nuestra estrategia fue intentar acercarnos a esas empresas eh, comerciales para ver si nos pueden asistir en esto. Intentamos en un principio hacerlo por nuestra cuenta, es decir, con una camioneta, con un trailer, llevar el auto atrás,
pasar por la aduana, poder presentar todos los papeles. Y vimos, sí, obviamente siempre uno tiene la idea esa básica, después investiga y llega a algo mejor. Entonces, nada, obviamente la solución fue ir a buscar ayuda, ir a buscar a alguien que lo haga, ir a buscar asistencia en eso, así que venimos en buen camino. Después, obviamente, está la logística de mover 30 personas, ¿no? Que hasta te digo que es igual de complicado, porque son 30 personas que se tienen que poder organizar, que tienen que poder subirse al mismo avión, o aviones que estén cerca en horarios, que pueden estar en lugares cerca. Hay esporeos muy estrictos en la competencia de cuando vos te tenés que poder registrar, cuando tenés que estar acá para presentar, allá para sacarse la foto. Entonces, toda esta movilización que hay que hacer también es igual de complicada. Me parece que lo que vamos a apoyarnos mucho es en los sectores, ¿no? Eh, Trabajamos tanto con la misma cantidad de gente, al menos nosotros con Ivo, con los chicos de chasis, que ya es un grupo de amigos, digamos. Cada sector es un grupo de amigos, además de conocer a todos, pero entonces los líderes de cada sector va a ser una posición clave para decir, bueno, nosotros tenemos que movernos acá, tenemos que movernos allá, tenemos que presentar esto acá, tenemos que estar con el chico del management para poder presentar la BOM, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Entonces, ese grupo de 30 personas lo puedes subdividir en varios más chicos y se facilita mucho, ¿no? Em, pero bueno, el tema de la ingeniería del auto es algo complicadísimo, el tema del armado del auto es algo complicadísimo, la financiación también, pero bueno, al fin y al cabo, si vos no puedes llevar todo eso a la competencia, em, nada, es complicado, es muy complicado, pero yo creo que vamos a poder con lo que es el armado del auto, venimos bien. Hay veces nosotros que los patrocinadores la verdad te trae una mano en lo que es el material, el mecanizado. Así que nada, esperamos poder llegar con tiempo para poder probar el auto. Como decía Mayra, es súper importante que el auto sea confiable. Entonces, tal vez vos lo llegas a completar el auto, lo puedes mover hasta Brasil, llegás, pero como no tuviste suficiente tiempo de prueba, nada, no llegaste a localizar los puntos de falla, ¿no? Eh, Así que eso para nosotros es algo bastante importante. Tal vez aunque el auto le falte la aerodinámica, por ejemplo, ya con que tenga el chasis con la transmisión, el motor y la dinámica, se puede poner en el piso, se puede prender, se puede cambiar los cambios, moverse y nada, y poder identificar esos puntos a preparar o tal vez a revisar una vez que estás en la competencia, ¿no? Súper importante para mí, no sé qué piensan los chicos, el tema de hablarse entre áreas para poder lograr esto. Eh, Ahí los componentes, todos se están comunicando entre sí en el auto, de forma mecánica o de forma electrónica, lo que sea. Entonces vos para poder lograr un auto confiable, todo tiene que funcionar. Porque si se rompe la transmisión, el auto no funciona. Si se rompe alguna parte del chasis, el auto no funciona. Si falla algo electrónico, el auto no funciona. Por más que todo el resto esté bien, ¿no? Entonces, es eso, no segregar tanto los sistemas, sino que comunicarse y armar un auto completo que esté bien conectado y al fin y al cabo que sea confiable. Perfecto, sí, es completo, es un proyecto general y si algo no funciona, posiblemente las demás áreas se vean como complicadas. Y de ahí volviendo un poco a su tema, entiendo que usted, On Racing, en esta temporada ya ha participado en las 6 horas peruanas aquí en Lima, en la Chutana creo, y me gustaría saber qué rescata un poco de esta experiencia. Entiendo que han probado el vehículo ya en una prueba dinámica, por así decirlo, y más o menos qué cosas podía decir del vehículo, cómo se ha comportado en ese trayecto, en esa competencia. Ok, bueno, lo de las 6 horas peruanas fue más que nada una invitación especial por parte de la FEPAD para que nosotros tengamos un espacio de poder mostrar el proyecto y claro, nos permitieron poder probar nuestro vehículo también. Así que fue buenísima, una buenísima oportunidad para nosotros, pero como tal no competimos porque no formamos parte de una categoría que ellos tienen. Entonces, lo de las 6 horas peruanas sí nos ayudó mucho porque estábamos ahí en un stand encendiendo el motor una que otra vez, probando. Cuando las personas venían a preguntar por el auto, pues lo prendíamos para que se vea más llamativo. El sonido llama mucho la atención. Y principalmente eso fue lo que nos dio las 6 horas peruanas. Nos dio visibilidad, no solamente con el público que estaba ahí, sino que también pudimos conseguir alianzas con personas dentro de este rubro, de este nuevo rubro, ¿no? Pudimos conseguir más contactos
Y bueno, cuando probamos el auto en pista, que no fue en esa situación, sino fue en la universidad, adentro de la universidad nosotros tenemos, en el nuevo campus, tenemos un espacio. La primera vez que corrió el auto no fue antes de la competencia, ni fue justo después de la competencia, fue meses después de la competencia. El auto corrió por primera vez en noviembre del año pasado. La primera vez que se encendió y corrió, y bueno, luego se rompió un palier. Ahí nos dimos cuenta de que estaba mal soldado, de que la transmisión estaba mal soldada y que debíamos arreglar eso. Arreglamos eso y ya, lo quisimos probar otra vez. Probamos otra vez y no frenaba, pero tampoco avanzaba rápido, así que no era mucho problema. La persona que estaba manejando simplemente tenía que doblar o hacer una curva y pues frenaba el auto, ¿no? Pero ese fue un problema porque, o sea, los frenos no funcionaban bien, no habían instalado los frenos de manera correcta. Entonces, ese fue otro problema para abordar. Ahora, trataron de arreglar eso, lo arreglaron mejor, sí, pero luego intentaron probarlo otra vez, ¿y qué pasó? Bueno, ahí sí fue mala mía porque yo intenté prenderlo y manejarlo, avanzó un poquito y luego, ¡pum!, la parte de atrás sonó. Se había roto, o sea, se había salido un brazo con una copa de palier. Sí, rompí el auto por hacer. Sí. Entonces, son cosas que, por más que una persona que no sabe manejar como yo intente probar el auto tiene que ser bueno y que resistir, ¿no? No romperse, porque ese es el peor de los casos. Entonces, ahí nos dimos cuenta, oye, no solamente era diseñar y manufacturar, sino que se tienen que hacer pruebas y varias pruebas, porque terminas un problema y luego te sale otro, y luego otro, y otro, y otro, y otro. Y eso pasa al inicio, más que nada, porque no conocemos bien el panorama, no conocemos qué tan bien funcionan los sistemas en conjunto, porque como las áreas han trabajado quizás de manera separada, y eso ocurre siempre al inicio, como las áreas han trabajado de manera separada, pues una vez que juntas tu Frankenstein, tú recién vas a ver si funciona o no. Cuando nosotros llevamos el auto para Brasil, porque el auto nosotros lo dejamos en la aduana de Perú, cuando lo llevamos, el auto no estaba aprobado. El auto no estaba aprobado, ni siquiera habíamos encendido el motor, pero sabíamos que funcionaba. O sea, sí funcionaba, pero teníamos que hacerle un montón de arreglos allá en Brasil, pero aún así decidimos mandarlo. Bueno, pero es eso, o sea, los eventos y todo esto sí nos han ayudado bastante a darle visibilidad al proyecto. El proyecto actualmente tiene mucha, mucho cariño de la gente, no solamente de estudiantes de UTEC, sino que también ahora tenemos miembros de otras universidades del Perú. Y eso es lo curioso, porque como dijeron ahí en los de FIUBA, nosotros no ganamos ni un sueldo para desarrollar este tipo de proyectos, es completamente gratis. Entonces, imagínense el impacto que puede llegar a tener un proyecto que ni siquiera es de tu país para que tú quieras postular y ayudar a hacer eso de manera gratuita. O sea, ese es el mayor impacto que actualmente estamos teniendo, porque gente capacitada de afuera viene y nos preguntan, oye, quiero participar, ¿puedo? Aún así no sea de UTEC. Y eso es increíble, se siente muy bien porque uno empieza a pensar, oye, de verdad, todo lo que estuve haciendo durante este tiempo está rindiendo frutos y está teniendo un impacto positivo, no solamente en mi comunidad, sino afuera. Eso es lo más rico que se puede obtener este tipo de proyectos. Sí, a veces, claro, que un poco de Angelina 5 es un poco, claro, un poco de que en el desconfíe, un poco que nunca me defraudó. Y al final en el desconfíe, nunca me defraudó. Al final se logró el objetivo ciertamente, de ir a Brasil de 25, muchos miembros de OK, y donde esa área de seguridad que seguramente sienten muchos miembros de OK, claro, puedo esperar en ese tipo de estudiantes, apoyar en su crecimiento si soy estudiante, si soy un profesor, si soy alguien externo. Yo creo que ustedes han tenido eso, aquí en el país un grave impacto. Yo creo que ustedes han tenido tanto aquí en el país, seguramente. En ese tercer bloque o casi final, ya bloque final, en ese tercer bloque o casi final, bloque final, si bien la competencia trata de saber un poco qué es lo que viene de afuera, si bien la competencia no más, está por venir 5 años, pero quiero ir un poco más en el futuro, en los próximos 5 años y tratar de ver un poco de cómo va a ser la constitución del equipo de 2022. Entiendo que paralelo, la sesión ha sido 2022, y paralelo pasó 4 años, ¿no? Así que quisiera los próximos 5, ya pasó 4 años, así que será más o menos en los próximos 5 años un equipo de hacer un par de consultas
peso en un equipo de Cuba, por lo que he visto en sus redes sociales, tiene la intención que, por lo que he visto de sus redes sociales, tiene la intención de que que el equipo desarrollado en 2022 perdure en el tiempo. Y después de la competencia, consulta por lo que es, como ahí, digamos, consulta a los líderes, cómo ustedes, digamos, entiendo que ustedes van a egresar y posiblemente asesoren, entiendo que ustedes van a egresar y van a ser posiblemente asesoren después al proyecto, pero cómo van ese tema de la transición, tengo que entregarle ya otra ya que tengo que entregarle la brocha a otra persona por más de salida, está egresante, me le consiga ya estoy un poco más de salida, ya voy a egresar, entonces me le consiga la bu, planean o ven parte tema de transición, ¿cómo es ese, planean o ven ese tema de transición en esa parte? Bueno, sí, yo creo que eso debe ser una de las cosas más difíciles que tiene este proyecto, de que perdure el equipo, de que se mantenga la misma esencia o la misma manera de trabajar. Eh, Porque sí, ya te digo, somos muchas personas ahora. Cada sector tiene mucho desarrollo encima, muchas horas eh, dedicadas a esto, a cada componente, a cada eh, caso particular de la construcción del auto. Eh, y sí, o sea, nosotros lo que buscamos es hacer una transición de personas. Ya en estos meses estuvimos reclutando gente para que se empiece a abocar al próximo auto o a una próxima generación de este mismo auto. Eh, También para que vean en este caso, en este proceso que estamos nosotros de manufactura, de etapa más final del proyecto, y que vean los errores con los que nos topamos nosotros para que los tengan en cuenta o no los vuelvan a cometer o intenten no volver a cometerlo, porque a veces son inevitables. Y también para ahorrarles ese paso, digamos, ese tiempo que a nosotros nos llevó a adaptarnos para todo este proceso. Eh, Nosotros lo que estamos haciendo es un poco invitar a esa gente que nosotros reclutamos, digamos, a que vean cómo trabajamos, cómo simulamos, cómo volcamos el componente del auto, cómo es nuestro trato con el sponsor, cómo hacemos para hacer el, el contacto al sponsor, ida y vuelta, digamos, eso es algo que lleva bastante tiempo eh, para que desarrollen las habilidades blandas también, como decía Mayra. Creo que es una de las cuestiones más fundamentales del proyecto, saber hablar bien, saber vender bien la idea, saber mantener la idea. Y bueno, otra cosa también muy importante es mantener los mismos sponsors. Creo que esa es una de las cosas más difíciles, eh, o que para nosotros va a ser una tarea importante. No sé, ustedes. Sí, yo quería sumar que también en lo que buscamos de las personas es sobre todo la proactividad, porque si bien puede venir alguien que quiere decir, che, me interesa el equipo, quiero estar acá y demás, o puede tener muchísimo conocimiento o estar muy avanzado en la carrera, también lo que busca el equipo con gente quizá entrar un poco más chica o iniciar la carrera es, como dijo Lucas, de que se vaya enterando de todos los errores que tuvimos, tanto eso como las cosas buenas, de por qué esto vimos que nos resultó muy efectivo, cómo se lo podría modificar para que inclusive sea mejor, eh, y que también uno puede en la computadora pensar una cosa, pero pasar a la realidad es otra. Nos topamos con millones de errores que tuvimos eh, de cuando hicimos ese pasaje y empezamos a fabricar, que lo corregimos, lo anotamos, sabemos, pero también eso te genera una base de que vos buscás gente que, aparte que sea, por ejemplo, buena usando máquina y herramienta, que aprenda a usar los programas que utilizamos en la computadora y que a su vez sea consciente a nivel de cómo fabricar una pieza y en consecuencia su diseño previamente, porque uno puede tener la mejor pieza del mundo que a nivel simulaciones le responda a todo, pero si acá mismo no contamos con las máquinas para poder fabricarlo, es imposible y por más que podamos conseguir un buen sponsor, entonces todo eso es un proceso que también la gente tiene que ir aprendiendo, que nosotros en parte lo aprendimos a las piñas porque fuimos corriendo desde atrás con un montón de cosas. Vimos como fue al principio que comentamos que conseguimos el taller del espacio de la facultad.
una de las cosas que hicimos fue remodelarlo para poder trabajar nosotros y era capacitar a gente que quizá no sabía usar programas, que quizá no sabía hacer un simple cableado eléctrico o que no sabía usar una máquina herramienta e ir armando todo y de ahí, bueno, nada, el objetivo es justamente eso, que haya una rotación de gente, que no sea brusco, porque si es muy brusco es como darle todo de cero y que arranquen de vuelta y también tener en cuenta lo que es el periodo de cada cuánto quiere competir el equipo, considerando obviamente lo que son los costos, tanto no solo de fabricarlo, bueno, de llevarlo allá y de las normativas de la categoría. Hablando con un ejemplo, el mismo chasis le dicen, bueno, lo puedes cambiar o puedes mantener el mismo y penalizar automáticamente qué es lo que quiere comer el equipo de decisión para la próxima competencia y de ahí a... Perfecto. Y ese know-how que comentan para que los chicos próximos no cometan los errores, no sé si lo tienen así como documentado en un PDF o en archivos, para que así sea más ligero, o es muy del boca a boca como ustedes vienen manejando esa parte de documentación. No, bueno, siempre es buena práctica en la ingeniería documentar todo, ¿no? Dice que lo que no está escrito no existe. Así que obviamente que siempre cuando uno hace el informe de diseño, en una versión tal vez más completa, tiene que incluir todas las posibles ramificaciones que fue tomando y las posibilidades de diseño, por qué no fueron, no, por qué la pieza no terminó siendo así, ¿no? Igual inevitablemente mucho de ese contenido y medio que termina siendo, vení al taller que te muestro por qué esto no va así. Em, Obvio también hay de eso, porque es natural, porque suele pasar entre chicos, estás trabajando en el taller, mirá, yo esto lo hice así, no va a entrar acá. Entonces, nada, también puede pasar, pero siempre buena práctica y eso te lo vas ganando haciendo cosas. Acá mismo en la facultad te lo dicen, con los trabajos prácticos que haces, todos te piden, explicame como si yo no supiera nada. Entonces, en los informes que uno hace el diseño debería estar todo, las posibles decisiones que se tomaron y las que no, ¿no? Pero es mucha mitad y mitad. También depende de los sectores, depende a qué te estás enfocando. Nosotros aprendimos, por ejemplo, creo que lo mencionó Mayra, el tema de la ergonomía en el auto. Tal vez es un tema que desde el principio no lo tuvimos tan en cuenta y nos dimos cuenta más adelante, ok, esto es un área para mejorar. Esto es algo que necesitamos salir más adelante. Entonces, la persona que entre para llegar a desarrollar esa parte del auto, va a tener que hacer un trabajo de investigación bastante más grande porque nosotros no le podemos dar tanta base de conocimiento, ¿no? Como en el resto del desarrollo del auto que nos centramos. Así que, obvio, depende mucho, pero sí. La idea es documentar todo lo posible para que las personas que entren ya lo tengan y complementen eso para que vaya a entrar a la próxima generación, ¿no? Eh, Hay muchas universidades que vienen compitiendo hace 10, 15, 20 años y uno ve un avance en los autos bastante importante, bastante notorio. Entonces, eso se logra así, documentando e intentando no cometer los mismos errores pasados. Obviamente, siempre aparecen nuevas cosas, empiezan más complejas. Hay errores que vos no sabés que vayan a pasar también. Eso existe. Así que, sí, es la idea. Yo también quería agregar de que la gente que también va entrando al equipo lo que tiene que un poco entender, no en el mal sentido, porque todos lo pasamos, es poder aceptar crítica, no ser necio y a su vez ser un poco tolerante a la frustración, porque no todo va a salir a la primera, seguramente haya muchas iteraciones, mismo en la iteración que consideremos final puede ser una errónea con algo minúsculo que te das cuenta solo a la hora de ensamblarlo, como nos pasó a nosotros. Estuvimos con los chicos de chasis, por ponerlo de ejemplo, iteramos en un año y medio 14 modelos de chasis hasta llegar a la forma final que nosotros considerábamos. Y una vez que lo hicimos, cuando tuvimos que poner el motor con los chicos, quizá no era de la forma que ellos esperaban, porque nosotros tomamos unas decisiones que quizá a ellos no les salía mucho, o mismo cuando lo terminamos de calzar bien, vimos, che, este tornillo va a estar muy cerca de este tubo, que si bien vos lo pensás, quizá no lo pusiste en el CAD y de repente viste que en la realidad está mucho más cerca de lo que vos considerabas, pero bueno, nada.
tener esa capacidad de, bueno, nos equivocamos acá, ¿cómo lo podemos arreglar? Y entender eso, porque podemos también decir, bueno, sí, lo hacemos así nomás y esa no es la solución. Y también lo reconozco como un ejemplo mío. Yo no he tolerado algunas cosas que pasaron porque me molestaban a mí y eso no está bien. No es buena imagen dar eso entre los miembros. Entonces, nada, hay como que cerrar ese lado de la mente y decir, bueno, centrémonos, lo arreglamos y el auto tiene que salir, porque la prioridad es el auto y nosotros somos el complemento a eso. Claro, como usted dice, la prioridad es el auto y creo que todos deben estar guiados a esa misma misión que se busca. Y también la crítica siempre va a ser buena porque al final es como ayudarlo. Oye, yo cometí el error, yo me frustré, no quiero que te pases a ti, así que trato de escucharme y aceptar mi crítica en ese sentido. Entonces, sí es un buen aporte de usted, gran aporte, la verdad. Y para usted, Mayra, en los próximos 5 años, ¿hay algún plan de que On Racing vuelva a ser On Racing, por así decirlo, dedicarse a un vehículo eléctrico? ¿O cree que en el Perú, en este caso Lima, todavía no hay un soporte de la industria, por así decirlo, que les permita volver a la premisa inicial del equipo o continuar perfeccionando la parte de combustión, tal vez el próximo año, o bueno, depende de cómo sea el resultado, o 2 años tal vez, en la visión del equipo? Ok. Esa pregunta es una pregunta demasiado difícil que ha causado muchas discusiones entre el equipo propio. Sí, muchas. Ah, demasiadas, por así decirlo. Eh, lo que hemos acordado ahora es, vamos a seguir con la ruta de trabajo que hemos planteado cuando cambiamos a combustión. Cuando cambiamos a combustión, nuestra idea, bueno, pero mejor dicho, la idea que impuse en ese momento fue, ok, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro equipo pueda llegar al objetivo de un vehículo eléctrico? No tenemos dinero, no tenemos visibilidad. Ok, formemos una ruta de trabajo. La ruta de trabajo implica pasar por un vehículo de combustión funcional y que sea bueno y que participe ya. Todavía no logramos ese objetivo, así que seguimos todavía en ese objetivo específico, digamos. Entonces, luego de eso, personalmente yo ya me retiro del proyecto este año, es mi último año. Lo que yo quiero dejar ahora es, así como los chicos dijeron, una base, algo sólido que pueda durar con el tiempo. No solamente hacer un carro, bueno, ya hay competir y todo, sino que dejar algo que los chicos puedan seguir construyendo futuro, para que no les tome más tiempo o no, bueno, lamentablemente van a tener que pasar sus propias situaciones, pero para que al menos aprendan un poco más rápido o puedan llegar más rápido a la meta, ¿no? Porque el objetivo de los equipos pioneros como tal es marcar o abrir camino para que los del futuro puedan, bueno, lograr el objetivo final, ¿no? No sé, un país con más equipos de Fórmula SAE, con más investigación en el automovilismo. Pero es eso, o sea, parte de nuestro trabajo ahora como pioneros a FIUBA, YAM, es poder sentar bases, o sea, crear algo bueno, porque depende mucho de nosotros lo que a futuro pueda pasar, mucho. O sea, si nosotros formamos ahora una generación de ingenieros que es dedicada, que a pesar de no tener, bueno, la motivación es variable, ¿no? A veces es buena, a veces simplemente no está, pero si creamos una generación que es disciplinada, que identifica bien el nombre y sabe que tiene que llegar a pesar de los problemas que se presenten, el equipo va a seguir creciendo. Pero si solamente nuestro objetivo es sacar un auto por año y competir, pues no va a llegar muy lejos este tipo de proyectos. Entonces, ahora, personalmente, durante los próximos 5 años, primero, para este fin de año yo quiero terminar de sentar estas bases, que es por escrito, por ahí lo dijeron, si no está escrito, entonces no está. Es eso, o sea, dejar como unas normas bien establecidas a los chicos. Poco a poco he ido añadiendo con la mesa directiva de OM normas de convivencia, de presentación de papeleos, no sé, reuniones con la universidad, porque, por ejemplo, antes no nos tomaban en cuenta, no teníamos un espacio tampoco, no teníamos asesores, no teníamos, o sea, ni siquiera el área de marketing nos daba un sol para poder hacer algo. Ahora tampoco, pero, pero al menos tenemos su atención y a veces nos apoyan, nos guían más.
la universidad ahora está abriendo un departamento o bueno, quiere abrir un departamento que se pueda enfocar a asesorar este tipo de equipos de competencia. Y eso es algo que al menos, o sea, después de 2, 3 años de estar insistiéndoles, al menos ya se ha creado esa idea o ya se está creando esa oportunidad para la generación del próximo año. Ahora también nos han dado un nuevo espacio. Entonces, la idea de ahora es tratar de ordenar todo lo posible y convencer a o sea, a los integrantes de ahora de que sigan transmitiendo esta cultura de compartir el conocimiento, tener predisposición por aprender y bueno, eso, por ahora. Si quieren retomar, o sea, el eléctrico, está perfecto, porque a la final ese era el objetivo, ¿no? Entonces, pero no me corresponde a mí tomar esa decisión todavía, sino cuando se cumpla la ruta de trabajo. Perfecto, perfecto. Y ya como última pregunta del cierre, para Jacopina y ustedes van quizá sigue trabajando en el vehículo, quisiera ir con una pregunta de un poco más profunda y más introspectiva. En solo una palabra, ¿cómo describirían toda esta experiencia de ustedes mismos como líderes, como sublíderes, en estos 4 años, por así decirlo, que han trabajado y se han esforzado en ese proyecto? Empiezo por Fiuba, por ejemplo. Una palabra, yo ya no sé. No sé, para mí es pasión, porque sin eso, que nadie, digamos, si venís sin motivación en sí, porque no te lo genera nada, no vas a llegar a hacer las cosas que querés porque venís solo por ser automático. Pero no sé, ¿qué opinan los chicos de Sí, un poco lo mismo. Creo que cuando estamos así, tenemos la oportunidad de estudiar, a estar en la facultad, este tipo de proyectos y este tipo de experiencias es algo único, es algo que en otro momento de la vida por ahí no sé si va a tener la oportunidad de probarlo ni intentarlo. Así que me parece que es algo que, como dice Ivo, es algo impulsado por la pasión y de oportunidad única de cuando estás en esta etapa de la vida. Perfecto. ¿Usted, Mayra, pasión también sería la palabra correcta para usted? Mm. Para mí, no tanto, porque un dato curioso es que a mí no me gustan los autos. Y se preguntarán, ¿por qué estoy acá a cargo de 55 integrantes que les apasiona el automovilismo? Pues lo que más me mueve a mí es ver crecer a los integrantes, ver la emoción y cómo ellos entran todos tímidos y ya, o sea, después de un año y medio, se desarrollan mucho, son mucho más confiados de ellos mismos, tienen más oportunidades, o sea, a mí me mueve mucho a esa sensación de ver superarse a las personas. Y una palabra que describe toda esta situación, quizá no sea tan buena, pero sacrificio, porque este tipo de proyectos no solamente es muy bonito, sino que requiere mucho sacrificio en cuanto a tu tiempo, el tiempo de los demás, recursos, a veces reprimir ciertas emociones, porque o sea, este proyecto no solamente es ingeniería. Bueno, fuera, pero no. Es una mezcla de absolutamente todo. O sea, buenas experiencias, malas experiencias, quizás las peores experiencias que puedas tener en el corto periodo de vida que uno está ahí. De verdad, es una mezcla de todo. Así que yo lo pondría como sacrificio, porque con este proyecto aprendí mucho a leer a las personas, a entenderme a mí y también creo que he madurado mucho como profesional. Así que creo que sacrificio es la palabra que describe toda mi trayectoria en el proyecto. Sí. Perfecto. Pasión y sacrificio. Son esas dos últimas palabras con las que nos llevamos a esta linda entrevista. Muchas gracias a ustedes dos, a Fiuba, a On Racing, por participar y por ciertamente comentarnos más de su historia. Hemos hablado de su historia, un poco de sus proyectos, de cómo se han desenvolvido en esos 4 años y ciertamente del futuro, que a veces nos cuesta ver un poco, aceptarlo, que a veces la transición y esa pequeña reflexión. Así que a todos los estudiantes de nuestra casa de estudios, espero que les haya gustado esta entrevista y que también se hayan motivados. Aquí en nuestra casa de estudios hay varios equipos y ustedes también espero que se animen a participar y también llevar ¿por qué no un carro a Brasil?
no es una idea locada, ya lo mostró la señorita Mayra, es posible, con un Racing lo hizo, y FIBA también está trabajando arduamente y seguramente lo completará, llevar el carro hasta Brasil en el 26. Así que muchas gracias y eso es todo en esta entrevista.